bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. La sociedad dominicana ha asistido a un acuerdo entre el Ministerio Público y el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, Maxim Montilla. Mediante este acuerdo, pues el hermano del expresidente hace una devolución de fondos y a partir de aquí se plantea la cuestión de la indignación de una gran parte de la población dominicana que piensa que nos encontramos ante un acto de injusticia o de impunidad. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la cuestión de si los acuerdos de devolución de fondos pues constituyen un instrumento de justicia o realmente representan un instrumento de impunidad. Para ello hablamos con el abogado Ramón Lantigua. Querido amigo, bienvenido de nuevo a De Ética TV. Sí, muy buenas tardes, Leonardo, muy buenas tardes a todos los que nos ven, los que asisten a tu espacio. En esta tarde, sí, como bien tú indicas, vamos a conversar sobre ese interesante tópico de los acuerdos de devolución de fondos, los cuales se encuentran amparados, ¿verdad?, en nuestro código, en nuestro ordenamiento procesal penal. Okay. Vamos primero entonces a que hagamos una definición conceptual de en qué consiste, qué es este acuerdo de devolución de fondos, ¿no? Sí, el acuerdo de devolución de fondos, Leonardo, no es más que una herramienta legal prevista, como yo te decía, en el Código Procesal Penal, donde el objetivo principal del mismo es recuperar activos obtenidos ilícitamente, principalmente en casos de corrupción, casos ya de mucha importancia, y bueno, es una herramienta que se encuentra amparada, como decía, exactamente en el artículo 34 del Código Procesal, del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Ok, precisamente el hecho que tú acabas de señalar, de que se trata de la devolución de unos fondos que han sido obtenidos ilícitamente, desde la perspectiva de la población se piensa, bueno, pero es el reconocimiento de que yo he actuado de manera ilícita y debería pagar con ello. Entonces, por ello, entonces, el hecho de que se me acepte que yo devuelva esos fondos a cambio de una reducción de pena o de una conmunión de pena, no constituye eso un acto de injusticia. Eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que puede operar de ambos lados y paso inmediatamente a explicarte. Lo que sucede es que también, como se puede ver de ese lado, también pudiera verse como que como se ha planteado en algunas ocasiones, que mucha gente han puesto el dedo en la llaga y han dicho, bueno, pero hay gente que también, no siendo considerados, porque recuerda que no hemos llegado todavía a una decisión, ¿no? Sino que estamos ante un proceso que está en curso. Entonces, hay quienes han indicado que en esas circunstancias también hay personas que han visto la posibilidad de salir de una presión, de un conflicto en el cual ellos se sienten que no son ni siquiera parte y que pudieran ser inocentes, pero no quieren pasar por el proceso largo de un proceso penal. Entonces prefieren llegar a un acuerdo, y en ese acuerdo que pierdan dinero, ganar el tiempo y ganar antes que someterse a lo que es el rigor de un proceso penal. Y ahí pudiera yo entonces, Leonardo, entrar en el origen de la institución. La institución básicamente surge del derecho anglosajón, del common law, y es lo que se llaman los plea bargain en el derecho anglosajón. Lo que sucede es que se entendió que la justicia penal es larga y es costosa para las partes, pero también para el Estado. Entonces, ante esas circunstancias se entendió que se pudieran establecer estos mecanismos. Además, también recuerda que el principio universal es la libertad. Entonces lo que se entendió, lo que entendieron los juristas en ese momento fue, bueno, pues
Vamos a ver cómo se puede establecer un mecanismo en el cual se le permita al Estado recuperar estos fondos rápidamente, ahorrar recursos judiciales y obtener la colaboración para desmantelar algunas estructuras que son estructuras peligrosas, ¿verdad? Eso te iba a preguntar también, que hasta qué punto también estos acuerdos no solamente consisten en el hecho de que el individuo haga una devolución de lo que son bienes materiales obtenidos de manera ilícita, sino también que proporcione información que le permita al Estado pues desmantelar una red de corrupción que pueda haber, por ejemplo. Sí, Leonardo, definitivamente esos son los objetivos fundamentales de estos acuerdos. Los objetivos fundamentales son la recuperación de los activos, el ahorro del proceso judicial, que como te decía es costoso. Es costoso para el Estado, es costoso para las partes. Y la colaboración con la justicia, es la tercera pata. Y eso es lo que se persigue, o sea, la colaboración con la justicia es fundamental. Ok, entonces, tú desde el comienzo has dicho que esto está tipificado en el Código Dominicano, ¿no? El Código Penal. Entonces, háblanos un poco de esto, ¿no? Bueno, el Código, tú sabes que el Código pasó por el Código Procesal Penal, el ordenamiento procesal, que es por medio del cual, porque nosotros tenemos un Código Penal que tipifica todas las sanciones con sus penas, ¿verdad? Y tenemos un Código Procesal Penal, que es a través del cual que marca los procedimientos por los cuales se va a conseguir se va a regir lo que se llama la aplicación de la justicia. Una forma simple de decirlo para que todo el mundo lo entienda. Entonces, en esa regulación procesal penal se establecen la posibilidad de hacer estos acuerdos. Y estos acuerdos están básicamente regulados en el artículo 34 de lo que es el Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, pero que todavía hay mucha gente que lo conoce como el nuevo Código Procesal Penal. Ok, en un artículo que tú publicaste, creo que fue tu último artículo, de hecho, en la columna que tienes en Acento, sí, hablaste de los objetivos de este tipo de acuerdos. Entonces, me gustaría que compartieras ese aspecto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta figura que estamos discutiendo hoy? Sí, los objetivos, como te decía anteriormente, son básicamente tres: la recuperación de los activos, el ahorro de recursos cuantiosos que tienen que ver con la administración de la justicia penal, y la colaboración con la justicia. Esos son básicamente los objetivos que se persiguen cuando se llega a este tipo de acuerdos. Se busca, evidentemente, el Estado se beneficia al recuperar rápidamente esos fondos, se ahorran esos recursos judiciales y se obtiene la colaboración, porque recuérdate que muchas veces tú tienes redes delictivas que que tú necesitas colaboración interna para poder desmantelarla. Y a veces hay un asunto de que tú puedes atrapar al que tal vez es el hilo más débil de la cadena, pero lo que te interesa no es tanto ese individuo, sino llegar a la información. Exacto, a los puntos más fuertes que permitan desmantelar, ¿no?, la red, ¿no? Sí, porque con información adecuada los investigadores pudieran seguir pistas y llegar a cabecillas de la organización y ser más efectivos en la administración de la justicia penal. Muy bien. Bueno, Ramón, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos. La cápsula de esta semana está dedicada al testimonio de Mercedes Laura Aguiar sobre el Instituto de Señoritas.
Mercedes Laura nació el 16 de febrero de 1872 en la calle Arzobispo Noel. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela de Primeras Letras que regentaba en su hogar la señora Ana Díaz, tía de Salomé Ureña. Al abrir sus puertas el Instituto de Señoritas, pasó a formar parte de su alumnado, conformando el primer grupo de egresadas. Laura Aguiar posee uno de los testimonios más completos sobre el instituto. Como exalumna de la escuelita ubicada en la casa materna de Salomé, como vecina de la familia Ureña Díaz y como integrante del primer grupo de alumnas, había conocido a su fundadora antes de la apertura, lo que la sitúa como testigo excepcional de los acontecimientos que rodearon la vida y la obra de la poetisa nacional. Laura describe las clases que tomaba en el hogar materno de Salomé. Allí aprendimos a leer, a escribir hasta donde era posible, a efectuar las operaciones fundamentales de la aritmética, el catecismo, la doctrina cristiana y labores que nos enseñaba Manina, como familiarmente llamábamos a doña Gregoria, la dulce madre de la poetisa educadora. Haciendo constar que la vocación magisterial de Salomé era en realidad un oficio familiar, pues tanto su madre como sus primas Valentina y Ana Díaz, así como su hermana Ramona, se dedicaban a la enseñanza en el ámbito doméstico. Nos cuenta el cierre de este espacio educativo y los inicios del instituto. Sobre su mobiliario detalla 2 filas de pupitres de roble bipersonales, una frente a la otra, a un extremo entre ambas filas el gran pupitre de nuestra directora, sobre el pupitre un globo celeste y un terráqueo, el pequeño microscopio que nos fascinaba y que posee la señorita Consuelo Nivar por donación de Pedro Enríquez Ureña, un ábaco, una caja de figuras y cuerpos geométricos y un timbre grande completaban el ajuar. Adornaban las paredes un mapa de la isla de Santo Domingo, mapas de los continentes, esquemas de anatomía, estampas grandes de botánica y de zoología y carteles con los 7 colores primarios. A un lado, frente a las discípulas, junto al pizarrón, un compás, un puntero, un borrador y algunas barras de tiza. Describe el primer día de docencia, las alumnas que estuvieron desde los inicios, el equipo docente y la ceremonia de bienvenida organizada por Salomé. Nos revela la composición curricular de los inicios de la carrera docente, aportando información valiosa para comprender la evolución del currículo escolar dominicano. Sobre la enseñanza moral recibida, es interesante que la plantea en términos interdisciplinarios. En un ambiente familiar, de ternura y de enseñanza, transcurría llena de encantos la vida de la escuela. Por más que el reglamento interior estaba sujeto a inviolable disciplina, la moral surgía a cada instante en las lecciones y en los hábitos de educación. Se enseñaba sin que fuese necesario esperar el sábado, día destinado para esas clases. Sobre las calificaciones, explica que se entregaban cada semana y a las mismas se añadía una evaluación formativa. Se entregaban premios en gratificación a los logros académicos, los cuales describe como papeles que simulaban ser dinero, con una medalla impresa que poseía un valor entre 5 y 500. También se otorgaban estampas y dibujos iluminados de zoología y de botánica que eran muy valorados por las alumnas. Los textos que leían eran El árbol del buen pastor, de Rafael Baral, Mi delirio sobre el Chimbarazo, de Simón Bolívar, y la prosa del escritor venezolano Aristides Rojas. En verso recitaban Alá Alak Bak, de José Zorrilla, La oración por todos, de Víctor Hugo, Oda a la agricultura, de la zona tórrida, de Andrés Bello, Canto al Niágara, de Heredia, y La invención de la imprenta, por Quintana. Leían asimismo a Santa Teresa de Jesús, a San Francisco Javier, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Espronceda y a María, de Jorge Isaac. También a las poetisas dominicanas Josefa Antonia Perdomo y Josefa del Monte. Le llamaba la atención, incluso a la misma Laura, que Salomé no presentara su obra para ser leída. Es importante resaltar la diferencia con las que eran tratadas las jóvenes estudiantes y la forma respetuosa en promover la disciplina y los valores de urbanidad. Salomé no daba por sentado que era una obligación, por ejemplo, rendir honores a los valores patrios, sino que les agradecía por hacerlos. Es evidente también que se practicaban ejercicios de metacognición, invitando a las alumnas a comentar sus opiniones sobre lo aprendido.
termina por explicar el cierre del centro escolar y la reapertura por parte de las hermanas Pellerano Castro, a quien ella llama compañeras en vida de estudio y de magisterio, quienes se ocuparon de continuar con el Instituto a la Muerte de la poetisa Salomé Ureña. Hasta la próxima. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, conversando con el abogado Ramón Lantigua sobre los acuerdos de devolución de fondos a propósito del caso de Maxine Montilla. Ramón, todo esto que explicaste en el primer segmento, pues le da una justificación racional a estos acuerdos de devolución de fondos. Sin embargo, y como tú decías en el artículo que escribía sobre el tema en el periódico Acento, hay un cuestionamiento social, hay un malestar frecuente entre la población, ¿no? Y tú hablabas de eso, ¿no? Un poco del origen, de por qué la gente tenía esa sensación, ¿no? Que le llevaba a cuestionar estos acuerdos. Sí, sí, Leonardo, definitivamente. La razón es simple. Hay muchas veces falta lo que indica el pueblo popular, ¿verdad? En la calle, es que hay falta de transparencia en algunos de los acuerdos, y que esa falta de transparencia genera desconfianza. Lo que realmente existe y siendo muy balanceado, siendo muy técnico, es que hay muchas ocasiones en las cuales la médula de este tipo de acuerdos no es propicio ponerla en una información hacia el público, ¿verdad? Porque hay información que son casos que están abiertos y están en curso. Entonces, si se consigue que una persona no solo devuelva fondos, sino también que dé información, entonces esa información se está usando en un caso en curso, obviamente el Ministerio Público no va a estar en las condiciones de ofrecer esa información a todo el mundo. Entonces el común queda con el mal sabor de que se ha hecho un mal acuerdo, de que se devolvió probablemente parte ínfima del dinero y que esa persona va a salir, va a seguir gozando su fondo. Que una parte del dinero se le dio a funcionarios para precisamente salir, ¿verdad? O sea que esa es la percepción, pero hay un poquito de todo. Hay que ser un poquito, hay que darle un voto de confianza también a nuestras autoridades, que están haciendo un esfuerzo grande para aplicar justicia en un medio en que no hay tal vez las mismas herramientas donde hay en lugares desarrollados donde este tipo de instituciones fueron creadas. Un aspecto importante que trataste en el artículo son los criterios para la devolución de los fondos, ¿no? Me gustaría entonces que abordaras ese aspecto ahora. Ok, sí. Mira, los criterios son, y siendo muy esquemáticos, son 4, sencillo: la aceptación de la responsabilidad penal, o sea que hay que aceptar que el individuo que ha incurrido en la falta reconozca que es el responsable. Ya definitivamente usted tiene ya una penalización, ya hay una penalización por un hecho ilícito. Entonces, la restitución total o parcial de los fondos, que eso depende del acuerdo al que se llegue, ¿verdad? Si la restitución es total o es parcial. Eso depende del acuerdo. Y la colaboración con el Ministerio Público, obviamente, y la homologación judicial de ese acuerdo, porque se llega al acuerdo con el Ministerio Público y ese acuerdo debe ser homologado ante un juez para que exista una sentencia. Una sentencia formal que le dé validez. Donde ya esa sentencia termine el conflicto entre el Estado y esa persona. Ok, el segundo aspecto que tú señalaste, lo del acuerdo de devolución parcial o total. ¿Qué podría hacer que no haya una devolución total? Es decir, porque se supone que si yo me he robado una X cantidad de dinero, debería devolverlo todo, ¿no? Pensaría mucha gente. Entonces, ¿por qué sería parcial el acuerdo? Puede ser por muchas razones. Puede ser que esa persona no tuvo acceso al total de los fondos, y eso es
comprobable también, si la participación en el esquema ilícito no le permitía a esa persona tener acceso a la totalidad de los fondos que se consideran sustraídos. Pues son cosas de la negociación que pudieran considerarse. Eso son aspectos muy particulares. Ok, bien. Entonces vamos a hablar ahora del caso específico, el ejemplo, ¿no?, de Max de Montilla, ¿no? Sí, ese no es un caso aislado, ¿verdad? Aquí en el país hay, y fuera del país hay innumerables ejemplos de casos que se han manejado con ese mismo esquema. Por ejemplo, el caso más grande que podríamos decir que involucra también al país fue el caso de Odebrecht, ¿verdad? Donde Marcelo Odebrecht en Brasil se le aplicó un acuerdo de colaboración premiada y que muchos llegamos a verlo caminando en la calle. Entonces mucha gente aquí no se sintió muy cómodo viendo a Marcelo en la calle después de todo lo que pasó. Pero la información que se consiguió ahí dio lugar a que se aplicaran sanciones en muchos otros sitios, como en Perú, en Argentina, y entonces ese caso fue importante. Pero si volvemos al caso de Maxi, es un caso interesante donde el Estado recuperó con 3.000 millones. Uno se pone a pensar y uno dice, bueno, y 3.000 millones, eso es una suma importante. Cuando alguien decide devolver 3.000 millones, tú te preguntas, ven acá, hay esta persona. Bueno, hay mucha gente que dice, cuando alguien es capaz de decir que va a devolver 3.000 millones, es porque hay... Pero, Leonardo, uno se pregunta, 3.000 millones, 2.000 millones en efectivo, 600 millones en indemnizaciones a las empresas eléctricas, 431 millones a impuestos, el decomiso de inmuebles por 50 millones y la disolución de más de 10 empresas. Además, obviamente, de su obligación, su compromiso de colaborar con el Estado en los procesos abiertos. Entonces, obviamente, esto es un caso importante. Cuando tú ves... Cuando tú le agregas el vínculo familiar con un jefe de Estado, en ese caso, ¿no? Que también... Claro. O sea, que dice no saber nada. Exacto. Que dice que no sabe nada, y uno se pregunta cómo es posible mover fondos a este nivel y que nadie sepa nada. Cuando se trata de un pariente tan cercano del expresidente. No, y que inmediatamente surge la pregunta, pero no era su responsabilidad saberlo. O sea, tener la información. Porque hay ignorancias que no te exoneran de la responsabilidad. Estaba en la casa de él, como quien dice, porque ese era el hermano de la esposa. Entonces, obviamente, mover esa cantidad de dinero en la familia cercana, o sea, los fondos que está devolviendo. Entonces imagínate lo que se usó, lo que se gastó, lo que se movió realmente durante todo ese tiempo en el poder. Es considerable. Si estamos hablando de 10 empresas que fueron disueltas por ser consideradas parte de ese entramado. Entonces, y las otras, ¿tú entiendes? Es un emporio, claro, de lo ilícito. Entonces, Ramón, ¿cuál es el curso siguiente, la siguiente fase de este proceso? ¿Se cierra va o no, o sigue otro momento? No, ya por lo menos esa fase fue cerrada. Ya en cuanto a él se cierra, lo que ya seguirá colaborando con el Estado a través del Ministerio Público para continuar con los casos siguientes. Eso ya es lo que no sabemos y eso es lo que llama siempre a suspicacia, ¿verdad? De qué tanto pudiera realmente aportar esta persona. A eso me refiero con siguiente fase, ¿sí? ¿Hasta qué punto, que se supone que es el verdadero sentido del acuerdo, que te pueda llevar también a otros niveles de
captación de otros actos ilícitos o captación de redes de complicidad, etcétera, etcétera. Eso es, ahí es que viene esa nebulosa, eso que produce esa desconfianza de la sociedad, porque ya ahí nosotros no tenemos acceso a ver exactamente qué es lo que el Ministerio Público irá diciendo en su momento, que estará en capacidad de decirle al público, informarle al público cuáles han sido los resultados tangibles de su acuerdo con esta persona. Porque ya los resultados tangibles tendrán que irse viendo, y ya entonces la historia hacia el futuro nos irá diciendo si esto valió la pena o si no, o si fue o si el público ha tenido la razón. Entonces, eso es. Pero aquí, como te decía, se han presentado varios casos en la operación Antipulpo, por ejemplo, varios acuerdos con imputados, en la operación Calamar también. Hay un acuerdo con una señora Belkis, algo así, que hubo también un acuerdo con esa señora. En la operación Medusa también hubo acuerdos de cooperación que se sabe, y o sea que son varios los casos que han dado acuerdos. Hay un equipo, incluso que el equipo es el equipo que se formó a través del decreto 21725 del presidente Abinader, donde designó a Fernando Enríquez como abogado, un grupo de abogados para colaborar en estos procesos, ¿verdad?, de acuerdos, de búsqueda de acuerdos con imputados, colaborar con el Ministerio Público para hacer este trabajo. Y el coordinador en estos momentos es Fernando Enríquez. Hay otros abogados, Manuel Conde Cabrera está involucrado en ese proceso también como coordinador, y Rafael Rivas Solano fueron nombrados a través del decreto que ya mencioné por el presidente de la República para colaborar en esos procesos. Bien, bueno, pues vamos a ver cómo termina este proceso que hemos conversado hoy y otros, y bueno, esperemos que no entren dentro de otros capítulos de la enciclopedia de la impunidad dominicana. Pues nada, Ramón, solamente nos queda darte las gracias por acompañarnos, y a ustedes hasta nuestro próximo de Ética TV.